Y precisamente quien ha señalado las consecuencias que puede traer para Colombia la decisión del gobierno de Venezuela es el doctor Alfonso López Caballero, exministro de Agricultura y experto en relaciones internacionales. Doctor López, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros en Red Más Noticias. Buenas noches, Hassan, y gracias por invitarme. Bueno, ¿esto qué repercusiones puede traer? Porque claramente no solamente es Guyana, usted lo ha expuesto, también Venezuela puede tener los mismos intereses con Colombia. Pues me parece que no hay que dramatizar, pero sí hay que seguir con mucha atención lo que está ocurriendo, porque pues como usted lo acaba de señalar, Guyana tiene una situación parecida a la de Colombia, somos ambos vecinos de Venezuela, ambos tenemos un diferendo limítrofe con Venezuela, y por eso todo lo que ocurra entre Guyana y Venezuela es algo que nos concierne y debemos seguir con mucho detalle, con mucho interés. La Cancillería tiene que estar muy atenta a eso. A nosotros no nos sirve tener una relación hostil y de confrontación inútil con Venezuela. Creo que hay que tener una relación positiva, pero no podemos permitir que se lastimen nuestros intereses. Y por eso hay que estudiar el decreto venezolano y ver en qué forma puede afectarnos. Doctor López, usted en su análisis que escribió en la revista Semana plantea dos potenciales problemas para Colombia derivados de esta situación entre Venezuela y Guyana. Uno es el que tiene que ver con el tratado que a mediados del siglo XIX firmaron Colombia y Venezuela, en el que por lo menos la mitad de La Guajira, la mitad de Arauca y la mitad de Vichada eran venezolanos. Después eso se resolvió con un tribunal de arbitramiento, pero allí hay una semilla potencial de conflicto. Y el otro es que esta resolución del tema con Guyana, resolución desde el punto de vista venezolano, establece un criterio para delimitar las aguas marinas que terminaría afectando a Colombia en su diferendo en el Golfo de Maracaibo con Venezuela. ¿Cuál de los dos problemas cree usted que es verdaderamente tiene potencial de realizarse, de ser realidad? Bueno, a ver, Venezuela extiende esa zona marítima también para el lado colombiano y el criterio que utiliza para definir la zona estratégica venezolana es la hipótesis que ellos tienen sobre por dónde debe ir la frontera con nosotros, que es una extensión de la frontera terrestre. Mientras que Colombia sostiene que la frontera la debe, pues en gran síntesis, debe estar definida por la línea media. Con la teoría venezolana prácticamente no tendríamos acceso al Golfo. Por eso pues tenemos que, sin dramatizar, hacerle sentir a Venezuela pues que eso es inaceptable, que todavía no se ha definido cuál es la frontera marítima entre Colombia y Venezuela y que ellos no pueden extender su soberanía hasta un terreno que todavía no está definido que sea de ellos. Ahora, es importante señalar que Venezuela flexibilizó su posición frente a Guyana, porque es que Venezuela es sumamente sensible al tema limítrofe. Desde chiquititos en los colegios les enseñan que los vecinos los han despojado. En el caso de Colombia no es tan dramático como en el de Guyana, pero en el caso de Guyana, un tribunal de arbitramiento impuesto por los Estados Unidos a petición de Venezuela, le concedió a Inglaterra, que en ese momento era la dueña de Guyana, Guyana era la Guayana inglesa, una colonia, le concedió prácticamente todo lo que quería. En el tribunal de arbitramiento había 5 jueces, 2 americanos, 2 ingleses y un ruso, no había presencia de Venezuela. Y los venezolanos nunca han aceptado ese fallo. Y de ahí surge todo el problema. Entonces, ellos tienen una reivindicación sobre lo que se llama la Guayana Esequiba, que son 2/3 partes del territorio actual de Guayana y de Guyana. Donde además hay petróleo, ¿no? Y el petróleo apareció frente a la costa del territorio que está en disputa. Ahora, ¿qué tantos dientes, doctor Caballero, puede tener Nicolás Maduro en ese tema? ¿Qué tantos dientes puede tener? ¿Qué tanto poder le va a meter al tema de Guyana y de la frontera con Colombia? ¿Hasta dónde puede llegar? Bueno, es que allá hay una gran sensibilidad a nivel de todo Venezuela. Eso no es como aquí en Colombia, por ejemplo, que aquí no hay mucha sensibilidad frente al tema limítrofe, al punto de que primero, ningún colombiano se duele de la pérdida de Panamá, y son muchos los que ni siquiera saben que Panamá era colombiano. En Venezuela todo el mundo sabe que tiene una reivindicación sobre el Esequibo, además por ley está en todos los mapas de Venezuela. Ustedes, cualquier mapa de Venezuela, en Venezuela incluye la mitad de Guyana, dice zona en reclamación. Hasta el más ignorante sabe que eso es una pretensión venezolana. Y en el caso de Colombia, casi todo el mundo en Venezuela es consciente del tratado que Colombia ratificó, pero que el Congreso venezolano no, el tratado Pombo-Michelena, en donde la frontera partía no de Castilletes, donde está hoy, que nos da acceso al Golfo, sino de la mitad de La Guajira, desde el Cabo de Chichibacoa.
Y ellos siempre han tenido un poquito de sentimiento de que Colombia se apoderó de alguna manera por los habilísimos abogados colombianos de esos territorios. E incluso eso ha dado pie para que exista una teoría que ellos tienen bastante particular que se llama de la costa seca. Eso no es una cosa general, pero un tratadista importante, Lara Peña, ha sostenido que el pedacito que tiene Colombia sobre el Golfo de Venezuela no le da ningún derecho a tener mar territorial, sino que prácticamente para meterse al mar uno tendría que pedirle permiso a Venezuela. No, imagínese. Estaremos muy atentos a lo que sucede. Exministro y exembajador Alfonso López Caballero, gracias por haber aceptado esta invitación y darnos luces sobre el tema. Gracias a ustedes.